vamos a dar explicación al circuito del taller de circuitos 1. En el siguiente taller nos dan un circuito como este. El primer punto nos dice hallar el equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin es el voltaje total del circuito con la resistencia total del circuito. Entonces, vamos a hallar la resistencia de Thevenin. Primero que todo, para empezar a hallar el circuito, tenemos que quitar RL. La quitamos del circuito. Ahora sí podemos empezar a analizar el circuito. Vamos a hallar la resistencia. Para hallar la resistencia se hace un corto entre este punto y este punto en caso de que haya una fuente de tensión. Cuando hay una fuente de corriente, se quita la fuente de corriente y se deja en circuito abierto. Nos quedaría una resistencia de 2 ohmios en serie con la de 4 ohmios en serie con la de 6 ohmios, que eso nos da un total de 12 ohmios. Un total de 12 ohmios. Entonces ya tenemos la resistencia de Thevenin. Ahora, para hallar el voltaje de Thevenin, sumamos los voltajes que están implicados en el circuito. Entonces, aquí tenemos que hallar el voltaje en esta resistencia con esta fuente de corriente. Ahí hacemos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso, 4 por 2, 8. Tenemos 8 voltios en este pedazo del circuito. De igual forma se hace en este otro pedazo del circuito. 6 ohmios por 2 amperios nos da 12 voltios. Nos quedará un circuito de esta forma: 20 voltios más 8 voltios más 12 voltios. Nos da un total de 40 voltios. El siguiente punto nos pide calcule la corriente en RL cuando RL vale 8 ohmios. Entonces, tenemos el equivalente de Thevenin. Tenemos el equivalente de Thevenin, que es una fuente de 40 voltios con una resistencia de 12 ohmios. Este pedacito es el equivalente de Thevenin. Nos dice halle la corriente cuando esta resistencia RL vale 8 ohmios. Entonces le agregamos una resistencia de 8 ohmios al circuito, al equivalente de Thevenin, y hacemos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice intensidad corriente es igual a voltaje sobre resistencia, en este caso 40 voltios sobre 12 más 8, que nos da un total de 2 amperios de corriente. Entonces, así ya le dimos solución al problema B. El siguiente pregunta nos dice hallar RL para la máxima potencia suministrable en RL. Entonces, para hallar la máxima potencia, en la potencia que cae en la resistencia RL, en el circuito, en el equivalente de Thevenin, pusimos una resistencia e hicimos la operación para hallar la potencia. En este caso, yo primero puse una resistencia de 7 ohmios. Hallamos la corriente: 40 voltios sobre 12 más 7 nos da una corriente de 2
.1052632 amperios. Esta corriente la elevamos al cuadrado. La corriente elevada al cuadrado la multiplicamos sobre la resistencia a la cual le cae la potencia, que en este caso es RL 7 ohmios, y nos da una potencia de 32.024931 vatios. La misma operación la hacemos a todas las resistencias que deseamos ponerle. Nosotros hallamos que la máxima potencia que suministrable en el circuito es cuando ponemos una resistencia de 12 ohmios. ¿Por qué? Porque al poner la resistencia de 12 ohmios nos da un vatiaje de 33.333333 vatios. Y al poner la siguiente resistencia, que es la resistencia de 13 ohmios, ya nos bajó la potencia a 33.28 vatios. Y de ahí para abajo, de ahí para arriba nos empezó a bajar la potencia. Entonces decimos que el pico máximo que entrega el circuito es cuando le ponemos una resistencia de 12 ohmios al circuito. Aquí lo podemos ver. La resistencia de 12 ohmios está en su pico más alto. Cuando le ponemos la resistencia de 13 ohmios ya empezó a bajar. La de 14, la de 15 y la de 16 ya empezaron a bajar. Entonces ahí ya le dimos solución a la pregunta C. La pregunta D nos dice: determine la máxima potencia. Pues la máxima potencia ya la pudimos determinar en el punto pasado, en el punto anterior, que es 33.33 vatios de potencia. Y nuestro circuito nos quedaría de la siguiente manera. Realizamos el circuito completo y le medimos la potencia. 33.33 vatios de potencia nos está entregando este circuito. Es la máxima potencia que puede entregar el circuito. Siendo así, ya le dimos solución al análisis del circuito del taller.